Envejecer es como una casa con muchos años de antigüedad. Al inicio todo es estable, fresco y funcional, pero con el tiempo comienzan a aparecer pequeñas fisuras, una puerta que no cierra correctamente, una tubería con fugas o esas manchas en las paredes que prefieres ignorar, pero que siguen ahí. Y lo peor es que te acostumbras tanto a convivir con esos defectos que ni siquiera notas lo incómodo que resulta para los demás. Lo mismo ocurre con nuestras actitudes al envejecer. Sin darnos cuenta, empezamos a adoptar comportamientos que no solo resultan molestos, sino que también nos distancian de quienes nos rodean. Es como si las pequeñas grietas de nuestra personalidad se ampliaran cada vez más, hasta que de pronto, sin advertencia, terminamos siendo esa persona que jurábamos nunca convertirnos. Hoy vamos a hablar de actitudes realmente incómodas que solemos adquirir al hacernos mayores. No me refiero a arrugas o aspectos físicos, sino a hábitos y conductas que justificamos con frases como «es que ya tengo mis años» o «yo soy así». Pero ¿adivina qué? Esos comportamientos no solo incomodan a los demás, también pueden convertirte en tu peor versión. Y aquí viene lo interesante. Vamos a tratarlo en formato de lista, donde las últimas dos actitudes son tan impactantes que no solo te van a sorprender, sino que también te harán reflexionar sobre cómo estás enfrentando esta etapa de tu vida. Así que quédate hasta el final para descubrirlas. ¿Estás preparado para confrontar estas verdades incómodas? Te aseguro que no son aptas para personas sensibles. Déjame contarte una historia para ilustrar de qué trata el video. Imagina a doña Marta, una madre de 3 hijos ya adultos, abuela orgullosa y, según ella, la experta de la familia. Siempre fue el núcleo de todo: las reuniones, los consejos, las decisiones importantes. Sin embargo, con el paso de los años, esa figura fuerte y amorosa comenzó a transformarse en alguien más difícil de tratar. En una reunión familiar reciente, todos estaban entusiasmados compartiendo historias. Uno de los nietos narraba su experiencia viajando solo por Europa, mientras su hija menor hablaba con emoción de cómo consiguió un ascenso laboral. Pero Marta no pudo contenerse. «Eso no es nada», interrumpió con una sonrisa que delataba su intención. «Cuando yo tenía tu edad, trabajaba el doble y sin quejarme. Ustedes, los jóvenes, no tienen idea de lo que significa esforzarse». El ambiente cambió de inmediato. Los nietos desviaron la mirada incómodos, mientras su hija intentaba retomar la conversación. Pero Marta seguía, sin percatarse del efecto de sus palabras. No solo interrumpía, sino que cada comentario que hacía terminaba siendo una crítica. Ya nadie muestra respeto hacia los mayores como antes. Hoy en día, todo lo quieren fácil, con sus celulares y esas cosas. Cada vez que alguien intentaba hablar, ella los interrumpía con un «Ay, ya sé lo que vas a decir, pero yo viví algo peor». Como de costumbre, terminaba quejándose. «No entiendo cómo pueden quejarse con todo lo que tienen. En mis tiempos había que esforzarse de verdad, no como ahora, que todo se consigue con un clic». Uno de los hijos, finalmente agotado, trató de calmar la situación. «Mamá, déjanos hablar también». Pero Marta, visiblemente ofendida, respondió: «¿Qué clase de hijo me habla así? Después de todo lo que hice por ustedes, un poco de respeto, por favor. Soy su madre y merezco que me escuchen». Y en ese instante se hizo el silencio. Marta no alcanzó a comprender que su actitud no generaba respeto, sino distancia. Nadie quería ser el próximo en hablar, sabiendo que sus palabras serían interrumpidas, minimizadas o criticadas. ¿Te resulta conocida esta historia? Doña Marta no es una mala persona, pero cayó en patrones que muchas personas desarrollan al envejecer. Aquí te hablaré sobre esas actitudes molestas que, como Marta, solemos adoptar con el paso del tiempo, a veces sin darnos cuenta. En el puesto número 6 se encuentra quejarse de todo. Quejarse de todo es como tener una llave que gotea sin cesar. Al principio, apenas notas el sonido, pero con el tiempo, ese goteo constante comienza a desesperar a quienes te rodean. Lo curioso es que, para quien se queja, ese goteo parece algo natural, como si las quejas fueran parte de su forma de existir. Piensa en esto. Te despiertas una mañana
y lo primero que sale de tu boca no es un qué hermoso día o un qué bueno estar aquí, sino un ay, cómo me duele la espalda o un el café ya no tiene el mismo sabor de antes. ¿Y qué pasa cuando ves a alguien disfrutando de algo? Ahí aparece la ocasión perfecta para soltar otra gota de ese goteo. En mis tiempos, eso sí era bueno, no como las cosas de ahora. Las quejas son como un virus. Se propagan rápidamente y contaminan todo a su paso. Supongamos que estás en una reunión familiar. Todos están riendo, disfrutando, compartiendo historias, pero de pronto dices, este ruido me está matando, o ustedes no tienen idea de lo que es trabajar duro. ¿Qué crees que ocurre con la energía del lugar? Se desploma, como un globo al que alguien acaba de pinchar. Un día, a doña Clara le ocurrió algo parecido. Era una mujer mayor, llena de historias y vivencias, pero últimamente todo en su vida parecía ser motivo de queja. Si hacía frío, protestaba. Si hacía calor, también. Si alguien no la llamaba, sentía que la ignoraban. Y si la llamaban demasiado, lo veía como una invasión a su privacidad. Una tarde, mientras celebraban el cumpleaños de su nieto, los niños jugaban y reían a carcajadas. Pero Clara, en lugar de disfrutar el momento, murmuró, «¡Qué escándalo! Estos niños ya no respetan a los mayores». Su hija, con calma, intentó tranquilizarla. «Mamá, relájate, están jugando». Sin embargo, eso fue como echar gasolina al fuego. Clara respondió, «¿Relajarme? Ustedes no entienden lo difícil que es para mí. Nadie entiende nada». Y en ese instante, la fiesta quedó en silencio. Las risas se apagaron, las miradas se desviaron, y lo que pudo ser un momento especial se transformó en una nube pesada que cubrió a todos. El problema de quejarse constantemente es que, poco a poco, terminas aislándote. Las personas dejan de invitarte, no porque no te quieran, sino porque saben que, hagas lo que hagas, nunca estarás satisfecho. Y eso duele. Es como ser esa radio que solo emite estática. Nadie quiere escucharla. Pero lo más triste de este hábito es que no solo afecta a los demás, sino que también te roba la capacidad de disfrutar. En lugar de saborear un café, te quejas de que ya no sabe como antes. En lugar de reír con tus nietos, te enfocas en el ruido. Y al final, esas quejas se convierten en un eco que te sigue a todas partes, transformando momentos hermosos en recuerdos amargos. Ahora te pregunto, ¿quieres ser ese grifo que nadie quiere reparar porque ya cansa? ¿O prefieres ser esa persona cuya presencia es disfrutada? Alguien que, a pesar de los achaques, logra encontrar lo positivo en las pequeñas cosas. Porque envejecer no tiene que ser sinónimo de amargura. Debería ser como un buen vino que mejora con los años, y no como un grifo que gotea y molesta a quienes lo rodean. Para evitar caer en el hábito de quejarse constantemente, lo primero que debes hacer es entrenar tu mente para identificar esos momentos antes de que las quejas salgan de tu boca. Es como cuando te das cuenta de que el grifo está goteando y decides arreglarlo antes de que cause una inundación. Puedes aprender a detener esas pequeñas quejas antes de que se acumulen. Cada vez que sientas que estás a punto de quejarte, haz una pausa y pregúntate, ¿realmente vale la pena? Piensa en lo que te rodea, en las pequeñas cosas que aún tienen valor. Tal vez no siempre puedas controlar el dolor o las dificultades, pero sí puedes decidir cómo enfrentarlas. En lugar de centrarte en lo que no funciona, intenta apreciar lo que sí. Si te duele la espalda, ¿por qué no agradecer que aún tienes un cuerpo que te permite caminar, aunque sea despacio? Si el café ya no sabe igual, tal vez sea el momento de probar algo nuevo. Esa pequeña pausa, ese cambio de perspectiva, puede transformar una queja en una oportunidad. Y no olvides a las personas que te rodean. Si el ambiente está lleno de risas y alegría, en lugar de añadir un «todo está mal», trata de aportar algo que sume a la energía positiva. Mejor, únete al momento. Suelta una risa o comparte algo positivo de tu día, como un músico que se suma a la melodía del grupo. Dejas de ser una nota discordante y te conviertes en parte de algo mucho más grande y valioso. Recuerda ser agradecido por lo que tienes, ver lo positivo en lo cotidiano y sumarte a los momentos felices. No solo mejorará tu vida,
sino que hará que las personas a tu alrededor disfruten más de tu compañía. Así que, en vez de ser ese grifo ruidoso, conviértete en una fuente de energía positiva, porque al final del día, la vida no está hecha para ser una queja constante, sino una serie de momentos para disfrutar. Número 5. Domina siempre la conversación. Esto es como ver una película y que alguien se coloque frente a la pantalla para contar su propia historia. No importa lo buena que sea la película, esa persona bloquea la vista de todos los demás y a veces ni se da cuenta de lo que está haciendo. Don Ricardo, un hombre sabio con muchas historias, solía ser el centro de atención en cada reunión familiar. Al principio, todos lo escuchaban con interés, pero con el tiempo, las mismas historias se repitieron y el entusiasmo de sus hijos y nietos empezó a disminuir. Cuando siempre se busca dominar la conversación, el mensaje implícito es: lo que yo tengo que decir es más importante que lo que tú tienes que compartir. Este comportamiento no siempre es malintencionado. Don Ricardo no quería herir a nadie, pero su deseo de ser escuchado lo llevó a olvidar el valor de escuchar. En una conversación, como en un baile, todos deben tener su espacio. Si solo uno lidera, los demás quedan parados sin saber qué hacer. Cuando dominamos la conversación, los otros callan, no porque no tengan nada que decir, sino porque sienten que no serán escuchados. Como resultado, las conexiones se pierden y las interacciones se vuelven solitarias. Don Ricardo comenzó a notar que sus nietos ya no lo buscaban tanto. Aunque lo saludaban con cariño, se alejaban porque no podían hablar con él, solo escuchar. La clave está en soltar el micrófono y dar espacio a los demás para contar sus historias. Lo que realmente conecta a las personas no es quién habla más, sino quién sabe escuchar. En lugar de ser el abuelo que siempre tiene algo que decir, pregúntate: ¿quién soy cuando dejo que los demás brillen en una conversación? Como en la vida, a veces menos es más. Para evitar caer en el hábito de dominar la conversación, recuerda que el valor de una charla no está en la cantidad de palabras, sino en la calidad de lo que escuchamos. Imagina que la vida es un escenario donde todos deben brillar. Si no damos espacio a los demás, perdemos la oportunidad de enriquecernos con sus perspectivas. La próxima vez que hables, haz una pausa y pregúntate: ¿estoy dejando espacio para que los demás se expresen? Cada palabra no dicha es una oportunidad para conectar más profundamente. Recuerda, el silencio también tiene poder. A veces, lo más poderoso es dejar que la conversación fluya sin tratar de controlarla. Escucha con el corazón, no con la mente ocupada en lo que vas a decir a continuación. Y cuando alguien más hable, no se trata de esperar tu turno, sino de realmente escuchar. Deja que los demás brillen y descubrirás que las conexiones se hacen más profundas y genuinas. Al final, el legado más valioso es saber cuándo hablar y cuándo escuchar. La verdadera sabiduría está en dar espacio para que las voces de los demás también tengan su momento en el escenario de la vida. Número 4. Exigir respeto solo por la edad. Exigir respeto solo por la edad es como pensar que un coche viejo, solo porque ha recorrido muchos kilómetros, debe seguir en la misma pista de carreras que los autos nuevos. Pero al final del día, no importa cuántos años tenga el vehículo. Lo que cuenta es cómo se maneja, la calidad del motor y si está dispuesto a adaptarse a los nuevos desafíos del camino. Ahora, imagina a doña Mercedes, que tiene 75 años y todos la conocen como una mujer con carácter. Siempre se ha hecho respetar y cuando entra en una habitación, todos saben que tiene algo importante que decir. Pero con los años, algo comenzó a cambiar. Se volvió cada vez más exigente y la gente a su alrededor empezó a notar que su respeto ya no se ganaba con acciones, sino simplemente por ser mayor, como si por el simple hecho de haber vivido más, tuviera derecho a que todos se callaran cuando ella hablaba, a que la atendieran sin cuestionar, a que sus opiniones fueran ley, sin importar cuán desacertadas fueran. Es curioso cómo la edad puede llevarnos a olvidar que el respeto no se impone, se gana. Es como cuando un chef pide que lo respeten solo por tener años de experiencia en la cocina, pero no está dispuesto a aprender nuevas recetas o técnicas.
El respeto no se consigue solo con el tiempo, sino con la actitud, con la humildad de reconocer que incluso las personas más jóvenes pueden enseñarnos algo. Doña Mercedes, por ejemplo, empezó a sentirse molesta cada vez que los jóvenes discutían algo que a ella no le gustaba. Sus nietos hablaban de tecnología, de nuevas formas de trabajar, de cómo la vida había cambiado, pero ella solo los veía como cosas sin importancia, ignorando que el mundo está en constante evolución y que a veces las ideas frescas son las que hacen que las cosas mejoren. ¿Pero qué sabrán ellos? En mis tiempos todo era más sencillo, solía decir. Y mientras ella se aferraba a sus creencias antiguas, lo que realmente estaba sucediendo es que perdía la oportunidad de conectar con ellos, de aprender de ellos. Lo peor de exigir respeto solo por la edad es que sin querer te vas aislando. Los jóvenes no dejan de respetarte porque no te quieran, sino porque ya no te ven como alguien que los escucha, como alguien que se interesa por lo que piensan. El respeto tiene que ser mutuo, tiene que ser un intercambio constante, no un monólogo unilateral. Cuando solo se exige respeto sin ofrecer lo mismo, lo que realmente se consigue es que los demás dejen de compartir con nosotros sus experiencias, emociones y pensamientos. ¿Te has detenido a pensar cómo sería el mundo si todos exigieran respeto solo por ser mayores? Un lugar donde los jóvenes se callan, no por respeto, sino por miedo, y los mayores se aíslan en su torre de marfil, sin escuchar ni aprender de lo que los rodea. El respeto, entonces, se convierte en una rutina vacía, en un acto mecánico que no tiene sustancia. Así que, ¿qué prefieres ser? ¿Alguien que exige respeto simplemente por haber vivido más? ¿O alguien que lo gana día a día con humildad, con apertura y con la disposición de escuchar? Porque la verdadera sabiduría no se mide en años, sino en cómo decidimos vivir esos años, cómo nos relacionamos con los demás y qué tan dispuestos estamos a aprender siempre, sin importar la edad. Para evitar caer en la trampa de exigir respeto solo por la edad, es esencial recordar que el respeto se construye día a día. No se impone por el tiempo vivido. La verdadera sabiduría radica en la humildad de reconocer que, sin importar cuántos años tengamos, siempre hay algo nuevo que aprender de los demás, incluso de las generaciones más jóvenes. Pongamos un ejemplo. Imagina que cada uno de nosotros es como un árbol en un jardín. El árbol más viejo tiene raíces profundas y una gran historia, pero también necesita agua fresca y sol para seguir creciendo. Del mismo modo, aunque los años nos dan experiencias valiosas, también debemos estar dispuestos a recibir nuevas ideas, adaptarnos a los cambios y comprender que cada generación tiene algo único que ofrecer. Para cultivar ese respeto genuino, es importante practicar la escucha activa. Esto significa estar verdaderamente presentes cuando los demás hablan, valorando sus opiniones independientemente de su edad o experiencia. En lugar de centrarnos en que nuestro tiempo vivido deba ser la razón principal de nuestro respeto, podemos preguntarnos, ¿estoy dispuesto a aprender de los demás, incluso de aquellos que tienen menos años que yo? Además, podemos buscar la oportunidad de compartir nuestras experiencias sin imponerlas, sin esperar que las otras personas se callen para escucharnos. La verdadera conexión se logra cuando entendemos que cada persona, independientemente de su edad, tiene algo valioso que aportar. Al mantenernos abiertos y curiosos, nos aseguramos de que el respeto no sea un derecho, sino un regalo que se gana cada día. Adquirido, sino un regalo mutuo que fluye entre todos. Así, en lugar de construir una torre de marfil donde solo se escuche nuestra voz, podemos edificar puentes de entendimiento que nos permitan aprender y crecer juntos, sin importar cuántos años tengamos. Porque al final, el respeto verdadero no se basa en el tiempo vivido, sino en nuestra disposición a vivir con apertura y humildad. Número 3. Descuidar tu apariencia. Descuidar tu apariencia cuando ya has recorrido buena parte de la vida es como dejar que tu coche, que siempre fue tu compañero fiel, se oxide y se llene de polvo. Al principio todo parece estar bien, pero con el paso del tiempo, ese coche ya no tiene la misma fuerza, ya no brilla como antes. Y lo peor de todo es que, cuando te miras al espejo,
ya ni siquiera te reconoces. Es como si un jardín hermoso, que antes brillaba con flores y colores vibrantes, comenzara a dejarse invadir por la maleza. Al principio no parece tan grave, unas ramas secas aquí y allá, unas hojas caídas, pero si no se atiende a tiempo, lo que antes era un paraíso de colores y fragancias se convierte en un lugar descuidado, lleno de sombras. Y esa es la tristeza de no cuidar tu apariencia. Empiezas a desaparecer de tu propio jardín. Ya no eres el centro de atención, ya no eres la fuente de admiración, solo eres un vestigio de lo que alguna vez fuiste. ¿Y qué pasa cuando ya no te cuidas? La gente empieza a pensar que no te importa. Crees que no importa qué tan arrugado esté tu rostro o si tu ropa ya no tiene el mismo brillo de antaño. Pero la verdad es que la primera impresión sigue siendo importante, sin importar la edad. La forma en que te presentas a los demás también refleja cómo te ves a ti mismo, y cuando decides descuidar tu apariencia, lo que en realidad estás diciendo es: ya no me importa lo que piensen de mí. Y eso puede convertirse en una profecía autocumplida, porque si no te importa cómo te ves, ¿por qué esperas que los demás lo hagan? Por supuesto, no se trata de que debas ponerte un traje de gala todos los días o mantener una apariencia perfecta todo el tiempo. Nadie espera que seas la misma persona que eras en tu juventud, pero sí es importante hacer un esfuerzo por mostrar al mundo que te respetas a ti mismo, porque al final del día, la manera en que te ves también refleja la manera en que te sientes contigo mismo, y si no te sientes bien, es más difícil que los demás lo hagan. Así que, la próxima vez que pienses en dejarte ir, recuerda que tu apariencia no es solo un reflejo físico, sino un reflejo de tu actitud hacia ti mismo. Si no te cuidas, ¿cómo esperas que los demás te cuiden? La imagen que proyectas es tu carta de presentación ante el mundo, y mereces mostrar lo mejor de ti siempre. Para evitar caer en el descuido de tu apariencia, es importante comprender que cuidar de ti mismo no se trata solo de mantener una imagen externa, sino de reflejar al mundo la dignidad y el respeto que te mereces. La apariencia, en muchos aspectos, es un reflejo de cómo te sientes contigo mismo. No se trata de cumplir con los estándares de belleza, sino de transmitir tu bienestar y autoestima a través de tu presencia. Imagina que eres un libro que ha estado en una estantería sin ser abierto durante años. El contenido sigue siendo valioso, pero si la portada está llena de polvo y arrugada, es probable que nadie se detenga a leerlo. Así es como funciona la apariencia. Es la primera página que los demás ven y también una invitación a descubrir lo que hay en su interior. Para evitar caer en el descuido, comienza con pequeños actos de autocuidado que nutran tanto tu cuerpo como tu mente. No es necesario hacer cambios radicales, sino más bien hacer de tu bienestar una prioridad. Un poco de atención diaria, como elegir ropa que te haga sentir bien, mantener una rutina sencilla de cuidado personal y regalarte momentos de descanso, puede marcar una gran diferencia en cómo te ves y, lo más importante, en cómo te sientes contigo mismo. Recuerda que cuidar de ti mismo no es un acto superficial, sino una forma de honrar tu existencia, de valorarte y de mantener la conexión contigo mismo. En este caso, la apariencia no se trata de compararse con los demás, sino de mostrar al mundo que te respetas y te aprecias, sin importar la edad que tengas. Cuando te cuidas, no solo mejoras tu imagen externa, sino que refuerzas tu confianza y tu relación con los demás. No se trata de competir con los más jóvenes, ni de mantener una imagen perfecta, sino de seguir evolucionando como ser humano sin perder lo que te hace sentir bien. Al final del día, es esa constante evolución lo que te permite seguir brillando, independientemente de las arrugas, las canas o el paso del tiempo. Escucha con atención. Finalmente te voy a revelar cuáles son los 2 últimos consejos desagradables que solemos cometer al envejecer. Pero antes, si llegaste hasta aquí, déjanos un comentario contándonos desde dónde estás viendo este video. Te animo a suscribirte si aún no formas parte de nuestra comunidad y a dejarnos un me gusta. Es muy importante para nosotros. No lo olvides, pausa el video un momento y coméntanos desde dónde nos ves. Ahora sí,
Vamos con estas últimas dos cosas desagradables que hacemos al envejecer. El puesto número 2 en este top es jactarnos de nuestros logros. Imagina que estás en una reunión familiar, rodeado de tus hijos, nietos y viejos amigos. La conversación fluye con naturalidad hasta que de repente, su tía Carmen, de 78 años, suelta una frase que cambia el tono del ambiente. A tu edad, yo ya había logrado esto, aquello y lo otro, todo por mi propio esfuerzo. A partir de ahí, la charla se convierte en un monólogo interminable donde ella repasa todos sus logros sin dejar espacio para los demás. Lo que parecía una tarde tranquila se transforma en un desfile de victorias pasadas. ¿Te suena familiar? Es esa actitud de «yo lo hice primero», esa necesidad constante de demostrar cuántos logros has acumulado, como si tu vida fuera un álbum de trofeos que debes compartir en todo momento. Cada conversación se convierte en una oportunidad para poner el foco en tus propios éxitos, incluso si el tema no tiene nada que ver contigo. Tu hijo te cuenta lo orgulloso que está de su último proyecto en el trabajo y con una sonrisa interrumpes. Sí, muy bien, pero cuando yo era joven no solo logré esto. La necesidad de presumir no siempre es consciente y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que estamos monopolizando la conversación. Lo que empieza como una anécdota se convierte en una competencia donde la única medida de valor es quién logró más, quién fue más exitoso. Lo peor de todo es que este impulso de mostrar lo que hemos logrado puede llevarnos a eclipsar a los demás, dejando sus logros en la sombra. Al hacerlo, no solo generamos una barrera entre nosotros y quienes nos rodean, sino que creamos una sensación de superioridad. Es como si, al compartir nuestros triunfos pasados, creyéramos tener el derecho de dar consejos o corregir a los demás, sin preguntar si realmente lo necesitan. Esto puede hacer que las personas se sientan invisibles, como si sus logros no fueran importantes frente a los nuestros. Imagina a tu hijo, quien con esfuerzo ha conseguido un ascenso, y en lugar de recibir apoyo, solo escucha una lista de tus victorias pasadas. De pronto, su alegría se desvanece, porque parece que lo que ha logrado no es suficiente. La vida está llena de logros y momentos importantes, pero no siempre deben ser el centro de cada conversación. Vivir el presente de los demás, admirar sus logros y celebrarlos, es igual de importante que recordar lo que nosotros hemos hecho. En lugar de llenar cada charla con un desfile de éxitos pasados, deberíamos aprender a compartir lo que estamos aprendiendo ahora y dar espacio a los demás para que compartan sus propias historias. El verdadero reconocimiento no proviene de hablar sin cesar de lo que hemos logrado, sino de estar presentes y valorar las historias ajenas. La humildad nos permite comprender que nuestros logros son solo una parte de una historia mucho más rica, tejida por las experiencias de todos. Al dejar de jactarnos, realizamos un acto de generosidad, mostrando que reconocemos y valoramos los logros de los demás sin compararlos con los nuestros. De esta manera, podemos seguir compartiendo nuestras victorias, pero también celebrar las de los demás con la misma pasión, sin hacerlos sentir inferiores. Y el puesto número 1 es hacer juicios de valor. Entras a una cafetería, te sientas y pides tu café. Mientras esperas, observas a un grupo de jóvenes que entra. Uno de ellos lleva pantalones rotos y un sombrero extraño. Sin pensarlo mucho, comienzas a murmurar. ¿Qué les pasa? Se creen tan modernos, pero solo se ven ridículos. No tienes idea de quiénes son ni qué han vivido, pero rápidamente llegas a una conclusión. Los juzgas por su apariencia, por lo que llevan puesto, por los tatuajes o la forma en que hablan. No lo haces por maldad, es solo que con los años, esa costumbre de juzgar y categorizar a los demás parece haberse vuelto parte de tu día a día. Es como si tu experiencia te otorgara un radar que te permite distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo aceptable y lo no aceptable, pero sin tener toda la información. Este hábito de emitir juicios rápidos es algo que, aunque creas que te da seguridad, realmente te está limitando. ¿Te has detenido a pensar cómo afecta a los demás? No solo desgasta a quienes lo reciben,
sino que también te aleja de una comprensión más profunda de las situaciones. Cuando sigues con esa mentalidad rígida, pierdes la oportunidad de descubrir historias, perspectivas y matices que podrían enriquecer tu vida. A menudo nos convencemos de que nuestra forma de ver el mundo es la única correcta, pero eso no siempre es cierto. La sabiduría no está solo en lo que ya sabes, sino también en lo que aún tienes por aprender. Imagina, por ejemplo, que tu nieta te cuenta emocionada que está iniciando un negocio online. Te explica cómo ha aprendido todo a través de tutoriales en YouTube y cómo, con solo unas pocas horas de trabajo al día, ya está generando ingresos. Mientras la escuchas, tu mente rápidamente empieza a juzgar. ¿Un negocio online? Yo trabajé toda mi vida en un empleo fijo, con horarios y jefe, y ahora los jóvenes creen que con unas cuantas fotos en redes sociales ya están ganando dinero. Se creen emprendedores con eso. En ese momento, sin saber nada sobre la dedicación que tu nieta ha puesto en su proyecto, te aferras a tu idea preconcebida de que un trabajo real debe ser tradicional. Pero te estás perdiendo una gran oportunidad. Entender cómo las nuevas generaciones están creando su propio camino, utilizando la tecnología para reinventarse. Si te abrieras a escuchar sin prejuicios, descubrirías un mundo nuevo y quizás aprenderías algo que podría ayudarte a reinventarte a ti mismo. El problema con emitir juicios rápidos es que nos atrapamos en un círculo vicioso de pensamiento rígido. Olvidamos que las generaciones, los contextos, son diferentes y las experiencias de los demás no siempre coinciden con las nuestras. En lugar de abrirnos a nuevas ideas, preferimos aferrarnos a nuestras certezas. Pero este enfoque, además de limitarnos, puede separarnos de las personas cercanas. Cuando juzgamos constantemente a los jóvenes por su forma de vestir, hablar o pensar, los hacemos sentir incomprendidos. Esto crea una barrera invisible entre nosotros. Este juicio constante, por muy pequeño que sea, puede convertirse en un obstáculo para construir conexiones reales y profundas con quienes nos rodean. Imagina cómo se sentirían tu hija o tu nieto si siempre los juzgas sin escuchar, si no les das la oportunidad de expresarse sin ser criticados al instante. Al hacer juicios rápidos, nos estamos aislando, perdiendo la oportunidad de entender el mundo tal como está cambiando. Las nuevas generaciones tienen mucho que enseñarnos, y si dejamos de juzgar, podemos aprender de ellas. En lugar de presionar el botón de evaluación cada vez que alguien se expresa, podemos tomar un momento para escuchar realmente, para comprender lo que esa persona quiere comunicar. Pregúntate a ti mismo, ¿por qué esta persona piensa de esta manera? ¿Qué me puede enseñar su perspectiva? Una postura más curiosa y menos crítica nos permitirá abrir una puerta al aprendizaje mutuo y a la comprensión. Es un proceso que nos invita a cuestionar nuestras ideas preconcebidas y reflexionar sobre si nuestras opiniones están basadas en hechos reales o si solo son estereotipos que hemos adquirido con el tiempo. Reconocer que el mundo cambia constantemente es clave. Las nuevas generaciones tienen formas de ver la vida que pueden ser diferentes a las nuestras, pero eso no significa que sean menos válidas. Cada persona, cada momento, tiene algo único que ofrecer, y al abrirnos a esas diferencias, enriquecemos nuestra propia perspectiva. En muchas ocasiones, los juicios surgen de manera automática y sin darnos cuenta. Por eso, es importante detenerse y reflexionar antes de emitir una opinión. Tomarse un momento para pensar y respirar puede ser suficiente para reconsiderar la situación desde otro ángulo y evitar caer en el juicio apresurado. La sabiduría no solo proviene de nuestra experiencia personal, sino de nuestra capacidad de aprender de los demás, de las nuevas ideas y de las perspectivas que se alejan de las nuestras. El mundo está lleno de matices, y la verdadera sabiduría radica en mantener la mente abierta y estar dispuesto a explorar lo desconocido. Al dejar de hacer juicios inmediatos, nos damos la oportunidad de vivir una vida más enriquecida, en la que cada encuentro y cada conversación nos enseñan algo nuevo. Si este video te ha aportado valor, suscríbete y comenta la palabra clave conciencia para enviarte un saludo especial en el próximo video. Hemos llegado al final.
Ahora que conoces las cosas desagradables que la gente mayor suele hacer, quiero escuchar tu voz. ¿Cuál de estos puntos te resultó familiar? ¿Has vivido una situación similar a las planteadas? ¿Cómo vives tu vida hoy en día? Déjame tu comentario abajo. Me encantaría conocer tu experiencia y saber qué piensas al respecto. Muchas gracias por ver hasta el final. Hasta el próximo video.